Bueno, hermanos, como les dije, hoy vamos a iniciar una nueva serie cortita que se titula entonces La perseverancia de los santos, y el tema de hoy que vamos a ver es la perseverancia del cristiano. Eso es lo que vamos a estar ministrando en esta mañana, la perseverancia del cristiano. Hermanos, una de las cosas que más nos cuesta a las personas en general es la poca perseverancia que tenemos para realizar las cosas o a la hora de ponernos metas. Y generalmente ahora que estamos en el cambio de año, la mayoría de personas siempre para los cambios de año se proponen metas como voy a hacer dieta. Otros dicen voy a empezar a hacer ejercicio. Otros dicen voy a empezar a estudiar. Este año me voy a proponer a estudiar. Otros, hablando un poco en el cristianismo, dicen voy a proponerme este año congregarme más. Otros dicen voy a empezar a orar más este año. Otros dicen voy a empezar a leer la Biblia más seguido este año. Hermanos, pero todo eso que son buenos propósitos, al final se lo lleva el viento las palabras. La mayoría de personas que dicen que van a hacer algo, la mayoría terminan desistiendo, hermanos, al poco tiempo, y a algunos les dura 15 días, una semana. Algunos inclusive dicen, no, voy a empezar a hacerlo, pero voy a empezar a hacerlo mañana. Y cuando llega mañana, no, mañana empiezo. Y llega otra vez mañana y dice, no, mañana empiezo, y así se fue y nunca hizo nada. ¿O me equivoco? ¿A alguien le ha pasado eso? Por naturaleza, hermanos, nosotros, los seres humanos, somos así. Nos cuesta perseverar en algo. Y por eso el tema que vamos a ver hoy es la perseverancia del cristiano. Porque, hermanos, si hay algo, oigan, si hay algo que debe caracterizar al creyente, es su perseverancia en el cristianismo. Si hay algo que debe caracterizar realmente al cristiano, es la perseverancia en el cristianismo. Aunque hay una gran diferencia entre el cristianismo nominal o religioso y el cristianismo real. Hay una gran diferencia en eso. Porque, hermanos, no todo aquel que viene a una iglesia realmente es cristiano. No todo aquel que viene a una iglesia realmente le ha entregado su vida a Cristo, ha entendido el sacrificio de Cristo para perseverar en Cristo. Hay muchas personas que lo que tienen de la iglesia es una religión. Y aquellos que tienen una religión en su vida, hermano, usted les va a ver que su característica es no perseverar en el cristianismo. Tienen la iglesia como una religión donde voy cuando tengo tiempo. Cuando no tengo hoy nada que hacer. Usted sabe, hermanos, que hay personas que vienen a la iglesia porque ese día no tienen nada que hacer. Eso es interesante, pero es una realidad. El creyente, por otra parte, verdadero, él sabe el compromiso, él sabe lo que significa Cristo en su vida para él perseverar en el cristianismo. Hermanos, la diferencia de alguna manera se puede ver en aquel que realmente persevera y aquel que simplemente lo vemos de vez en cuando, o algunos como una estrella fugaz que rara vez se ve pasar por la iglesia. Son muy pocas las personas que perseveran en el cristianismo. Muy pocas. Interesantemente, la Biblia nos habla de la perseverancia en Cristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versos del 16 al 22. Mateo capítulo 10, del 16 al 22. Aquí el Señor está hablando de las persecuciones venideras. Él está hablando a sus discípulos. Yo quiero leer el pasaje hasta el verso 22.
Y ve lo que dice la palabra. ¿Lo tenemos, iglesia? Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento. Dice así: y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes, gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Oye, hasta este momento no estamos viendo nada alentador que el Señor le está hablando a sus discípulos. Verso 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y aquí dice el Señor: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es interesante, hermanos, de cómo el Señor Jesús le dice a sus discípulos, en medio de todo esto negativo que a ellos les iba a pasar, Él les dice: pero ustedes deben perseverar hasta el fin para que sean salvos. Ahora, cuando Él habla de que perseveren hasta el fin para que sean salvos, no está hablando de que van a perder la salvación o no, sino que lo que están hablando es, hermano, que la perseverancia de un cristiano es el instintivo de que realmente ha conocido a Cristo y que en medio de los problemas eso no le puede hacer volver atrás. Porque si alguien dice ser cristiano y no persevera, y eso lo vamos a ver en una de las enseñanzas, que es la perseverancia en medio de los problemas, muy probablemente es la evidencia de que no ha conocido a Cristo. De que él no sabe realmente quién es Cristo en su vida. Porque, hermano, aquí está hablando de persecución. Aquí está hablando de ser aborrecidos. Y deben perseverar hasta el fin por esa salvación. ¿Cuántos entendemos? Hermanos, porque cuántas personas hoy se van de la iglesia, dejan de seguir al Señor, de buscar a Cristo, hermano, discúlpeme la palabra que voy a usar, por tonterías. Por tonterías. Y dicen ser cristianos, pero no perseveran porque alguien no los saludó, porque alguien le hizo la mueca. He oído muchos decir, es que hay un montón de hipócritas. Hermano, imagínense un lugar donde no hayan hipócritas, estaría en el cielo. Hermano, la Biblia nos muestra que somos pecadores. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres pecadoras que necesitan la restauración en Cristo. No podemos pretender llegar a un lugar, a una iglesia, hermano, donde usted empiece a ver todos y diga, definitivamente no hay ni uno que falle, hermanos, más bien es todo lo contrario. Aprenda que cuando llegamos a la iglesia, todos los que nosotros veamos, empezando por el pastor, falla porque somos hombres pecadores, que necesitamos la gracia y la misericordia de Cristo y su palabra para que cambie nuestra manera de vivir. Amén. Y eso es lo que Dios hace en la vida del creyente. En Mateo capítulo 24, verso 3, hermanos, cuando Jesús está hablando de las señales antes del fin, que le está hablando a sus discípulos, Él nuevamente vuelve a usar la palabra perseverancia. Dice Mateo 24, 13. Dice el 24, 13. ¿Lo tenemos? Él está hablando acá, hermanos, de las señales antes del fin y dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué el que persevere hasta el fin, este será salvo? Porque lo que les decía antes es el distintivo de un creyente verdadero. Si él no persevera hasta el fin, es porque nunca fue salvo. Él nunca conoció a Cristo. Él nunca entendió quién era Cristo. Hermanos, y para tenerlo bien claro,
Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta que a estos que Jesús les estaba hablando, que eran sus discípulos en ese momento, ellos fueron perseguidos, fueron azotados, fueron encarcelados, los mataron a muchos de ellos. Cuentan la historia que a muchos los quemaban como antorchas, les prendían fuego. A otros los tiraban a los coliseos romanos para que los leones se los comieran. Otros los mataban simplemente, los crucificaban. Pero todos ellos perseveraron hasta el fin, creyendo que Jesús era el Señor de sus vidas. Entonces, por eso Jesús habla y dice en el verso 13 otra vez, 13, hablándole a sus discípulos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta dónde tenemos que perseverar? Hasta el fin. ¿Cuál es el fin? El fin es aquel día que Cristo venga o el día en que Él me llame, que tengamos que morir. Pero tenemos que perseverar en Cristo. Interesantemente, esa palabra que Jesús usa, que es persevere, hermanos, en el griego original, la palabra en el griego es hupomone. Esa palabra, yo no sé, pero cuando yo la vi, a mí lo primero que se me vino a la mente de esta palabra en el griego, hupomone, es un jupón. Eso fue lo que se me vino a la mente. No sé si realmente la palabra viene de ahí, pero interesantemente, un jupón, que nosotros entendemos que es un jupón, un cabezón, no es porque tenga la cabeza muy grande, sino porque es alguien que usted le diga que no haga algo, que deje de hacer algo, y él sigue, y sigue, y sigue, y sigue haciendo lo mismo. Eso es perseverar. Jupomone. Un jupón. Oiga lo que significa esta palabra. Significa permanecer. Eso significa persevere hasta el fin. Significa permanecer. Por eso, hermanos, y eso ya es otra enseñanza, los más viejos ya hemos hablado de la salvación, de que es algo que Dios nos da y es firme para aquellos que la han recibido de parte de Dios de verdad. Dice que perseverar es permanecer, quedarse, resistir, soportar, constancia, continuar sin desvíos, durar permanentemente y agarrarse bien. Wow. Eso es la palabra persevere hasta el fin. Es alguien que permanece, es alguien que realmente está firme, que se ha agarrado bien, que dura permanentemente, que continúa sin desvíos, que él resiste y soporta cualquier cosa por causa de Cristo. Eso es lo que la Biblia está enseñando cuando Jesús les dice a ellos que debe perseverar hasta el fin. Hermanos, la perseverancia debe ser el distintivo de todo creyente verdadero, nacido de nuevo. Como lo describe el apóstol Pablo, hermanos, pero yo quiero ver de por qué debe ser el distintivo de permanecer, de resistir y de quedarse. Vea lo que dice Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Casi al final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Me dicen amén, iglesia. Dice Primera de Juan 2:19, dice, oigan esto, salieron de nosotros, pero, ¿qué dice? No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Hermanos, no todo aquel que diga que es cristiano, que viene a una iglesia, realmente es cristiano, porque viene a una iglesia. No se asuste, pero asústese. El distintivo, según la palabra de Dios, es del que verdaderamente es cristiano y creyente, es aquel que va a permanecer siempre en Cristo, agarrado y firme a pesar de. La mayoría de personas en las iglesias se van de las iglesias porque algo no les gustó. Porque algo no les gustó. El problema es que ponen en balanza, en este caso, lo que no me gustó a la par de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pregunta, ¿qué debe tener más peso en mi vida como cristiano? ¿Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí o lo que no me gustó? ¿No debería ser lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario? Hermanos, porque cuando yo digo que alguien se va de la iglesia por algo que no le gustó, generalmente se va y no vuelve a ninguna iglesia. Generalmente. Algunos se van y son muy pocos los que se van y dicen, bueno, me voy a ir, pero sé que debo congregarme, sé que debo buscarme un lugar y voy a ir a congregarme. Son muy pocos. Porque, hermanos, no significa que usted no pueda irse de una iglesia. Eso lo vamos a ver cuando veamos la serie sobre la sana doctrina. Porque una persona que esté en una iglesia donde no se predique o se trate de predicar la sana doctrina de acuerdo a la enseñanza bíblica, puede perfectamente decir, yo me voy de esta iglesia. Yo me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Porque yo debo buscar primeramente la palabra, la enseñanza que hablamos la semana pasada. Porque si hay algo que es para nosotros, es la enseñanza de la palabra de Dios. Y si usted está en un lugar donde no le enseñan la palabra, no le dan buena doctrina, usted tiene toda la autoridad para decir, no me sirve este lugar. Y voy a ir a buscar un lugar donde me enseñen realmente la verdad del evangelio, la verdad de la palabra, para decir me voy de ahí porque eso sí no es negociable, no me gusta. Y eso no es negociable. Amén. Vamos a ver qué dice Pablo en relación de cómo el distintivo de un creyente debe ser la perseverancia, de lo que él enseña en Filipenses capítulo 3 versos del 12 al 14. Filipenses capítulo 3 del 12 al 14. Filipenses capítulo 3 del 12 al 14. Inclusive ahí en el capítulo 3 tiene un título y es Prosigo al blanco. No sé si tienen todos ese título. En Filipenses capítulo 3, que se conoce como la carta del gozo, la carta a los filipenses, es una carta donde Pablo la escribe en la cárcel. Interesantemente, esta carta se conoce como la carta del gozo, porque en esta carta el apóstol Pablo está motivando y animando a los creyentes que están afuera a que sigan confiando y creyendo en Cristo a pesar de la persecución y que Él está en la cárcel. Wow. Y él habla de la perseverancia y que debemos de gozarnos en el Señor siempre. Y cuando él está escribiendo esto, hermanos, dice versos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Estoy leyendo Filipenses 3 del 12 al 14. El 12 es ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Hermano, usted puede ver la perseverancia con la cual Pablo está hablando para seguir confiando y creyendo en el Señor. Pablo habla de ese distintivo en un creyente. Él está en una cárcel. Hermano, le hago una pregunta. ¿Qué escribiría usted estando en una cárcel? ¿Qué escribiría usted estando en una cárcel al resto de personas? Hermano, nosotros no somos de los que cuando tenemos problemas, hermano, lo primero que hacemos es sentirnos desmotivados, sin deseo de ir a la iglesia, sin deseo de orar, sin deseo de leer la palabra y decirle a los demás, oren por mí porque ya no quiero nada. ¿Aló? Pero no el apóstol Pablo. Pablo entendía la obra de Cristo en su vida. Pablo aún en la cárcel, él dice, no, yo sigo hacia adelante, hacia la meta, al premio que Dios tiene preparado para mí. Y estaba en una cárcel. Escribe la carta para motivar al resto de los hermanos en Cristo a que sigan confiando en el Señor, diciéndoles perseveren en Cristo. Perseveren en Cristo. Es la perseverancia del creyente. Hermanos, si alguien no ha entendido la obra de Cristo en su vida, muy difícilmente va a perseverar. Se le va a acabar el camino, se le va a acabar la cuerda. Muy rápidamente. Como la mayoría de personas en las iglesias. ¿Cuántas personas entran a una iglesia, hermanos, y son así como una estrella fugaz, pasajeros solamente? Pueden durar unos días, unos meses, hasta unos años y se van. Y no quieren nada con el Señor, no quieren nada con Dios. Es más, si usted les habla, se les molesta. ¿A alguien le ha pasado? ¿Ha visto eso? Eso es el distintivo de que tal vez nunca le entregó su vida a Cristo para permanecer en Cristo. El primer punto, hermanos, yo saqué 3 puntos de esos 3 versículos, cada versículo con un punto, y el primero es este. Pablo entendía que el hecho de haber creído en Cristo no era suficiente. Él tenía que perseverar. Porque hay personas que creen que porque ya yo creí en Cristo estoy bien. Hermanos, hay montones de personas que creen que porque ya creyó en Cristo, ya está bien. Error garrafal. Hermanos, la Biblia es clara y el Señor enseñó que por sus frutos se conocen. Y el Señor dijo que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Y uno de esos frutos es perseverar. Porque vea lo que dice, hermanos, Hebreos capítulo 10, verso 38. Hebreos 10, 38. Ahí donde estaban para adelante. De Filipenses ahí para adelante está Hebreos. Dice Hebreos capítulo 10, verso 38. Me dicen amén, iglesia. Si puede subraya este versículo, dice la palabra en Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Hermanos, si es por fe de verdad. La fe es confiar y haber creído realmente en Cristo. Eso es fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es más, podemos leer hasta el verso 39. Mas nosotros, vean aquí la diferencia de un verdadero creyente y un falso creyente. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, el distintivo de un creyente verdadero es perseverar. Y por eso la enseñanza, la perseverancia del cristiano.
El primer punto, Pablo entendía que el hecho de haber creído en Cristo no era suficiente. Él tenía que perseverar, y eso era ejemplo y eso era fruto de haber creído en Cristo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Segundo punto que puedo ver en esos 3 versículos de Filipenses es, para perseverar tenía que olvidar el pasado inmediato o lejano. Eso lo dice en el verso 13. Él habla de que él, dejando de lado lo que queda atrás y exponiéndome a lo que está delante. Hermanos, es interesante cuántas personas en las iglesias, hermanos, viven solamente viendo para atrás. Un creyente que empiece a ver para atrás, hermanos, no va a llegar muy largo. No va a llegar muy largo. Hermanos, ¿cuántas personas en las iglesias solamente, hermanos, están llenas de, ¿cómo le digo eso? Tienen resentimientos, hasta odios, problemas, hermanos, porque solamente empieza a ver para atrás. Hermanos, lo que ya pasó, pasó. Pablo dice, dejando lo que queda atrás y exponiéndome a lo que está adelante. Usted no puede vivir de su pasado. Hermanos, la Biblia enseña que cuando Cristo perdona nuestros pecados, dice que Él se olvida de todo nuestro pecado. Él lo deja atrás, nuestro pecado. Si Cristo, que es Dios, hermanos, deja atrás nuestro pecado para no volverse a acordar de Él, ¿por qué nosotros seguimos acordándonos y seguimos viviendo con el pasado antes de caminar hacia el frente por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí? En la mayoría de iglesias, hermanos, se habla de sanidad interior. Déjeme decirle, hermano, con todo amor y respeto, pero la sanidad interior, hermanos, es sí y no. Porque algunos toman la sanidad interior, hermano, y lo que le van es a revolcarle en todo su pasado. Para que lo sane. Para que pueda perdonar al papá, a la mamá, al fulano, al vecino. Hermano, pero cuando yo voy a la palabra, y por eso no y sí, cuando yo voy a la palabra, la Biblia es clara que yo debo perdonar. ¿No me enseña eso su palabra? Yo no necesito que me hagan una liberación de sanidad interior. Yo necesito confiar en la palabra, creer en la palabra para poder seguir caminando en Cristo. Y para eso yo tengo que desechar lo que queda atrás. ¿Cuántos estamos entendiendo? Hermanos, si no, eso va a ser una carga en tu vida que no te va a dejar realmente tener libertad en Cristo. Y la Biblia dice que Dios nos ha hecho libres en Él. ¿Saben por qué el Señor nos ha hecho libres en Él? Porque Él ha perdonado nuestros pecados. Si Él me perdonó y Él me limpió, hermanos, esa obra en mi vida me ayuda a entender para yo poder seguir caminando en Él. Y dejar de estar viendo para atrás. Ve lo que dice Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas 9, 62. Evangelio de Lucas es el tercer evangelio. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 9, verso 62. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Lucas capítulo 9, verso 62, hablando el Señor, Él le dice a sus discípulos, en una enseñanza de los que querían seguir a Jesús, oiga lo que Él dice. Y Jesús le dijo, ninguno, ¿cuántos? Ninguno
Oigan esto, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, si usted quiere seguir a Cristo, usted tiene que dejar de ver para atrás. Si realmente es un cristiano verdadero, hermano, usted no puede estar viendo para atrás. El que me hicieron, el que dijeron. A veces la gente, pastor, es que usted no sabe cómo yo me siento, es que yo no tengo que saberlo. La Biblia dice, despójese de todo peso y del pecado y corra con paciencia la carrera que tiene por delante. Eso enseña la palabra. El Señor dice que ninguno que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino. Cuando Él enseña esto, para ellos era claro, porque en aquel tiempo se araba con animales, con bueyes, y a esos animales les ponían un arado, valga la redundancia, pero ellos lo manejaban. Yo no sé si ustedes han visto para sembrar donde hay esas hileras, esos surcos, hermano, y tienen que estar derechos. Hoy es muy fácil porque le pegan un arado a un chapulín y el chapulín es el que va y entonces hace hasta 3 seguidos, pero usted lo ve y ve todo así parejo. Ellos tenían que hacerlo uno por uno y tenían que llevar la mirada bien fija porque tenían que quedar todos bien rectos. Ellos no podían empezar a ver a los lados, a ver qué está haciendo Julano de la par, a ver qué está haciendo el vecino, a ver qué está haciendo el del frente o el que está atrás. No, él tenía que tener la mirada bien puesta a dónde iba a llegar con aquel arado. Hoy muchos cristianos, o por lo menos dicen ser cristianos, no llegan muy largo porque lo que hacen es empezar a ver qué hace el otro. Y se les olvida en dónde debe poner su mirada. Y por eso el segundo punto, para perseverar, tenía que olvidar el pasado inmediato o lejano. Si no lo hacemos, no vamos a llegar muy lejos. Y tercero, que está en el versículo 14, el punto que saqué es, para poder perseverar, tenía su mirada puesta en el premio. El apóstol Pablo es bien claro de dónde él tiene puesta su mirada, porque él sabe cuál es el premio. ¿Cuál es el gran premio que Dios nos promete a nosotros los cristianos? ¿No es la vida eterna, la salvación? Hermano, esa es la meta del cristiano. Ese es el lugar para donde vamos. No hay otro. No hay otro. Ve lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos 12, 2. Dice el autor de Hebreos: puesto los ojos en el pastor, puesto los ojos en el hermano de la iglesia, ¿dónde dice la Biblia que debemos de poner nuestros ojos? Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es ahí, hermano, donde debes de poner tu mirada. En la persona que diga que es cristiana, nacida de nuevo y no ha puesto su mirada en Cristo de verdad, hermano, perdóneme, está errado. Está equivocado. No ha sabido, no ha entendido quién es Cristo en su vida todavía. Vive una religión. Viene a la iglesia porque le gusta el grupo de alabanza, viene a la iglesia porque le gusta cómo habla el pastor, o viene a la iglesia no sé por qué, pero no ha entendido quién es Cristo en su vida. El autor de Hebreos es bien claro dónde debe estar la mirada de un creyente, y es lo que Pablo habla en Filipenses cuando él habla del premio
por el cual él corría, por el cual él perseveraba en aquella cárcel, hablándole a los que estaban afuera, pongan la mirada en el premio, y el premio es Cristo. Él es la salvación, Él es la vida eterna, hermano. Si usted se separa de ahí, despega sus ojos de ahí, muy probablemente no llegue muy lejos. Y si no llega muy lejos, eso es una señal muy probable de que realmente nunca le entregó su vida a Cristo. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo? Hermanos, si una persona no persevera en el cristianismo, puede ser una evidencia de que la palabra de Dios no ha transformado su corazón o su vida, como lo enseñó Jesús en la parábola del sembrador. Vamos a ir a Lucas capítulo 8 del 11 al 15. Lucas capítulo 8 del 11 al 15. Otra vez, es el tercer evangelio del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 8 del 11 al 15. Yo no sé cuántos han oído la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, Jesús está enseñando de cómo la semilla estirada, que es la palabra de Dios, y cómo esa semilla cae en diferentes tipos de tierra, que es el corazón de la persona. Y recuerde, antes vimos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, no todo el que venga o vaya a una iglesia cristiana evangélica realmente es cristiano. No se engañe. No se engañe. Dice la palabra en Lucas capítulo 8 del 11 al 15. La parábola del sembrador. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto a camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Eso está claro. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, ahora noten que todos oyen el mensaje. Los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Crecen, ¿por qué? Por algún tiempo. Oigan esto. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuánta gente conoce usted que estuvo en esta iglesia o en alguna iglesia y cuando tuvo pruebas, chao, chao, adiós? La palabra no miente. Verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen también, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ellos son aquellos que el mundo les atrae más que la iglesia. Hay gente, hermanos, que está más preocupado por hacer dinero allá afuera que por congregarse. Está más preocupado a veces por ir de paseo, ir para todo el lugar antes que la iglesia. Hermanos, tenemos, mi esposa y yo, en 16 años de pastorear más o menos. Hermanos, los únicos domingos que hemos faltado a la iglesia es porque he estado de viaje misionero y nada más. He rechazado viajes que me han invitado porque primero está la iglesia. Primero está la iglesia. Ahora, no significa que usted no pueda ir de paseo, no significa que usted no pueda compartir con su familia, hermanos. Yo no digo eso. Pero es saber cuál es su prioridad.
Porque hay personas, hermanos, vuelvo a decir lo que dije antes, a veces voy a la iglesia porque hoy no tengo nada. Entonces, voy a ir. Pero a veces el Señor no es una prioridad, y cuando hablo de la iglesia, no es solo la iglesia. Es orar, es leer la palabra, es congregarse, es buscar a Dios de mi corazón, hermano. A veces buscamos al Señor cuando no tengo nada que hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es el problema. Entonces dice que eso, la riqueza, los afanes de la vida hacen que se vaya. También. Porque desea más otras cosas. Y termina diciendo, verso ¿qué me quedé? El 15, me terminé en el 14 y no lleva fruto. Verso 14. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Con qué damos fruto los verdaderos creyentes? Con perseverancia. Hermanos, porque ¿cuántos creen que ser cristiano no es fácil? Pero ¿cuántos creemos que es lo más hermoso que nos ha pasado? Hermanos, hay momentos difíciles en la vida del cristiano. Hay momentos, hermanos, donde uno de verdad dice, ¡qué duro! Pero también entiende que aunque esté duro, difícil la prueba, la lucha, yo tengo que seguir agarrado de la mano de mi Dios, confiando en Él, porque Él es el Señor de mi vida. Fruto con perseverancia. Eso enseña la palabra de Dios. Hermanos, para ir terminando, por lo cual todo creyente verdadero, nacido de nuevo, debe perseverar y seguir hacia adelante. Oigan esto, como si estuviéramos en una competencia, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 24 al 25. 1 Corintios 9, del 24 al 25. Hermano, ¿usted alguna vez ha visto a alguien en una competencia preocupado por quién viene atrás? ¿Cuál es la preocupación de todo atleta, hermanos? Para ponerle un ejemplo, que nada o que corre en bicicleta o que corre, ¿cómo digo esto? Atletismo. Hermanos, no es que él tiene que llegar hasta el final. No es ese, hermanos, la visión que él tiene. Él no se preocupa por quién se quedó, no se quedó, si se cayó, no se cayó, si se salió del camino, no se salió, no. Él lo único que le interesa es, yo tengo que llegar hasta el final. Esa debe ser igualmente la condición del creyente. De lo que dice 1 Corintios 9, 24 y 25, el apóstol Pablo dice así. No sabéis, y vean que es una pregunta, iglesia, que le hace Pablo a los corintios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Ahora, entendiendo eso, Pablo les dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, un atleta se prepara y corre y persevera todos los días de su vida en levantarse de madrugada, en abstenerse de ciertos alimentos, de trasnocharse de licor, de un montón de cosas para ir a una competencia y estar preparado porque él quiere el primer lugar. Ellos, dice el apóstol Pablo, ellos se abstienen de todas estas cosas para recibir una corona corruptible, algo que es de este mundo, algo que no sirve.
Pero nosotros, la iglesia de Cristo, debemos de abstenernos de un poco de cosas que Dios nos manda por agradarle a Él, para seguir en esta competencia, para llegar a obtener la recompensa, el premio que es la vida eterna que Dios nos ha prometido. Corred de tal forma que lo obtengáis. ¿Cómo va tu carrera, iglesia? ¿Estás perseverando en Cristo como verdadero creyente? ¿Hay una perseverancia en tu corazón para seguir confiando en Él en medio de los problemas, en medio de las luchas, para olvidarse de lo que está atrás, para poner su mirada en lo que está delante? Esa es la perseverancia del cristiano. Yo te digo, iglesia, persevera en Cristo. Persevera en Él y pon tu mirada en Él solamente. Él es el autor y consumador de tu fe. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por el mensaje. Gracias por la palabra, Señor, que nos habla, que nos ministra, que nos enseña. Te pedimos, Padre, que tú seas en nosotros y que esta tu palabra nos ayude a dar fruto con perseverancia. Porque hemos creído que tú eres el Señor de nuestra vida y que nuestra mirada debe estar puesta en ti solamente, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe, dice la palabra, y que debemos de vivir por fe. Y si retrocediere, dice tu palabra, no agradará a mi alma. Por lo cual queremos perseverar, Señor. Y te pedimos, Señor, humildemente, ayúdanos a perseverar. No nos sueltes de tu mano. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a seguir confiando, Señor, a no abandonar la fe, a no abandonar el cristianismo y poder confiar en ti hasta el final de nuestras vidas, o que tú vengas por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.